Buen día para todos. Continuando con el manejo del software Stata, vamos a ver lo que son los diferentes archivos que tiene Stata y también vamos a hacer una introducción básica a lo que son los modelos de regresión lineal múltiple y simple en Stata. ¿De acuerdo? Hasta ahora todo el manejo de Stata ha sido básicamente con el tipeo de comandos en la línea de comandos como tal. ¿De acuerdo? Y hemos desarrollado todas nuestras estimaciones, todos nuestros cálculos estadísticos de esta forma. Más allá de eso, Stata cuenta con dos archivos más o con dos tipos de archivos más adicionales a los de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces es muy común que ustedes cuando trabajen con Stata encuentren tres tipos de archivos. Los archivos que terminan con .dta, ¿cierto? Son archivos en donde se van a almacenar el conjunto de datos. Ahí va a estar contenido las bases de datos, ¿de acuerdo? Los archivos con terminación .dta, ¿listo? También hay unos archivos que son unos archivos de texto que se llaman archivos duc o do-file, ¿de acuerdo? Cuya terminación es .do. Esos archivos, ¿para qué sirven? Esos archivos son muy importantes porque sirven para almacenar todos los comandos, todas las ejecuciones, todas las estimaciones, pero solamente a nivel de comando que yo haga en Stata. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo haber estimado una regresión, puedo haber estimado promedios, tablas de frecuencia y demás. Y si yo quiero continuar con mi trabajo un día después, otro día después, o quiero compartir mi trabajo con alguien, yo puedo copiar todos los comandos en un archivo do y simplemente con un solo clic puedo reproducir todo el trabajo que ya he venido haciendo. Es como un archivo de programación en donde yo voy a guardar toda la programación, todas las estimaciones que he hecho, ¿de acuerdo? Pero ojo, simplemente sirve para guardar la programación, los comandos, ¿de acuerdo? Los comandos. Y finalmente tenemos los archivos llamados .log, que son archivos de texto también, son archivos planos en donde se van a guardar todos los resultados, ¿de acuerdo? Aquí se van a guardar todas las estimaciones que yo haga. Entonces si hago una descripción de una base de datos, si hago una tabla de frecuencia, si hago una tabla cruzada, si hago promedios, si hago sumas, si hago alguna estimación, todas se van a guardar en un archivo. Entonces digamos que la lógica o cómo interactúan los tres archivos, los do, los dta y los log dentro de Stata es la siguiente. Yo primero debo crear un archivo do, ¿cierto? En donde le voy a dar la orden a Stata de que trabaje con cierta base de datos y en donde voy a copiar, por así decirlo, todos los comandos que necesito para mis estimaciones, ¿de acuerdo? Luego voy a cargar mi archivo. Ese archivo do me va a servir para cargar la base de datos, ¿cierto? Que es mi archivo .dta en mi Stata y poder hacer justamente todos los cálculos que yo quiero que ejecute el programa. Y finalmente tenemos un archivo log en donde se van a guardar todos los resultados, todas las salidas, ¿cierto? De mi archivo Stata. Todas las salidas quiere decir todas las estimaciones, todas las tablas, todos los cálculos van a quedar guardados acá. Empecemos por los archivos do. De una u otra forma ya vimos los archivos .dta, ¿no? Igual no hay mucho que ver, simplemente si hay un archivo que termina con .dta quiere decir que es mi base de datos, es mi conjunto de información, ya trabajamos con ellos. Los archivos do podemos usar en un archivo plano o un archivo de texto plano externo, ¿cierto? Para trabajarlo como un archivo de programación como editplus, textpad, Crimson, pero yo creo que el archivo de texto que incluye, o el editor de texto que incluye Stata, que es el do-file, es un archivo suficientemente eficiente para poder trabajar. No obstante, uno puede integrar, como les decía, otros archivos de texto externo para poderlos trabajar. ¿Listo? Entonces para eso vamos a ir a nuestro Stata, ¿cierto? Este es nuestro Stata. Fíjense que no hay cargada ninguna base de datos, está en blanco, no hay comandos, no hay nada. Y yo puedo abrir mi archivo do-file de dos formas. Uno, escribiendo en la línea de comando do edit, ¿cierto? Y se abre un nuevo archivo. Fíjense que ya hay dos archivos
mi archivo original donde debiera estar cargada mi base de datos, pero aún no la he cargado, y mi archivo do file, ¿de acuerdo? Ese es un archivo de texto. Aquí puedo escribir, ¿listo? Puedo cortar, puedo pegar, puedo mirar, puedo editar, ¿listo? Y demás. Esa es una forma. Voy a cerrarlo. No quiero guardar. Y la otra forma es dándole clic aquí, ¿listo? En este icono, en el del cuadrito, como con el lapicito, ¿listo? Le doy clic ahí dice abrir nuevo archivo do, doble clic y él se va a abrir, ¿listo? Entonces aquí yo voy a copiar todo lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir una línea de texto, ¿cierto? Que sea mi primer archivo do file, ¿listo? Entonces, este archivo de texto llamado do file tiene algunas características que es bueno conocerlas. Si los comandos que yo ejecute en él me aparecen con letra verdecita, ¿cierto? Quiere decir que es un archivo de texto. Obviamente, ya sabemos que para poder escribir texto en Stata tengo que siempre precedirlo del asterisco, ¿de acuerdo? Cualquier comando que yo haga, comando zoom, comando des, ¿lo ven? Comando reg, que es el de regresión. Todos los comandos yo los voy a identificar porque ellos van a aparecer de color azul, ¿de acuerdo? Si es de color azul es porque es un comando, ¿listo? Si es de color negro existen dos opciones. O hay un error, por ejemplo, yo puedo escribir mi nuevo o mi primer, pero ya sabemos que esto nos va a ejecutar un error porque Stata cree que esto, más que un comando o un texto, es una variable. Entonces siempre que esté de negro es porque va a ser una variable que va a ser contenida dentro de mi base de datos, ¿listo? Pero ahora déjenme borrar esto, si quiere, dejen nomás esto. De nuevo, la idea del archivo do file es almacenar, ¿cierto? Es guardar toda la información, todos los comandos que yo quiero ejecutar. Entonces, uno con un archivo do puede simplemente correr, como ya les dije, con un solo clic, como lo vamos a ver ahora, y él le va a abrir desde la base de datos. No tenemos necesidad de abrirla, desde la base de datos se la va a abrir, ¿de acuerdo? Hasta ejecutarle todo y guardarle su archivo do. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer siempre que creamos un archivo do es identificar dónde está la base de datos. Para eso vamos a usar el comando use, ¿cierto? De usar. Vamos a escribir entre comillas la ruta donde está guardada la base de datos, ¿cierto? Ya les digo cómo la pueden ubicar de forma fácil. Y además van a escribir / ¿cierto? El nombre de la base de datos que quieren abrir. Fíjense que estamos hablando que vamos a abrir una base de datos, por lo tanto su terminación es .dta, ¿de acuerdo? Entonces los archivos que terminan en .dta son archivos de base de datos. Luego cerramos comillas, le damos coma y le damos clear, que es el comando borrar, por si hay alguna base de datos previamente abierta, pues para que le borre todo y simplemente le deje la nueva base. Entonces, vamos al do file, ¿cierto? En la línea U2 si quieren, van a escribir en la línea 1 si quieren, más bien, escriban su nombre, ¿cierto? Digamos que siempre es recomendable ser lo más ordenado, ser lo más prolijio. Pueden escribir su nombre, su código, en fin, ¿cierto? Y en la línea 2 van a empezar a escribir lo que se necesita para poder abrir la base de datos. Comando use, fíjense que aparece en azulito. Abro comillas y van a ir a donde esté guardada su base de datos, ¿de acuerdo? Donde esté guardada su base de datos. Yo tengo guardada en esta carpeta, en este equipo, en documentos, en docencia, en econometría, en clase 6, en manejo de Stata. Vamos a trabajar con la base de datos que se llama wage 1, ¿cierto? O salario 1. Y hay que copiar esta ruta. ¿Cómo hacemos? Fácil, le damos clic aquí al lado, ¿cierto? Y él nos la va a seleccionar automáticamente, ¿listo? De nuevo le damos clic aquí al lado y la va a seleccionar. La copiamos. Vamos al do file. La pegamos y luego ponemos /, ¿listo? /. Hay que poner / porque no lo trae. Pero ojo, no es este /, ¿cierto? Sino que es este mismo /, ¿listo? Ese a mí me sale en mi PC con control al y el signo de pregunta. Si ustedes no lo logran sacar, simplemente lo pueden copiar y lo pueden pegar, ¿listo? Un / y después del / va el nombre de la variable
perdón, va el nombre de la base de datos con la que queremos trabajar. De nuevo, ¿cómo se llama? Se llama WAG1. Tienen que escribirlo tal cual, en mayúscula, en minúscula, como esté, ¿de acuerdo? WAG1. Y finalmente tienen que ponerle el tipo de archivo con el que van a trabajar. Sabemos que eso es una base de datos, vamos a cargar nuestra base de datos, le damos .dta, ¿de acuerdo? Para indicar al sistema que es una base de datos. Cerramos, ¿de acuerdo? Le damos coma y le escribimos clear. Le damos enter para bajar. Esta es la ruta donde está guardada mi base de datos, ¿de acuerdo? Como ven, de nuevo, esto está en blanco. Si yo corro esta línea, se va a cargar mi base de datos. ¿Cómo corro una línea en mi do file? Selecciono la línea, en este caso la 2, y le doy clic aquí. ¿Listo? En run, ejecutar selección. Le doy clic, un solo clic, y él automáticamente me va a correr, ¿cierto? El comando que le pedí que me corriera y me va, en este caso, a cargar la base de datos. Ya tenemos nuestra base de datos cargada. ¿De acuerdo? Ahora puedo hacer todos los comandos o escribir todos los comandos que yo quiera en el do file, ¿cierto? Y empezar a trabajar. Entonces aquí si quieren, aquí si más bien puedo escribirle el nombre, ¿cierto? Puedo escribir el código y pueden escribir mi primer archivo de trabajo. ¿Listo? Mi primer archivo y pueden empezar a trabajar. Lo primero que les recomiendo siempre que hagan cuando van a trabajar con una base de datos es describir su base de datos, ¿no? Entonces para eso usan el comando des. Fíjense que sale en azul como un comando cualquiera. Pueden hacerle un codebook para hacer un análisis estadístico de cada una de las variables. Pero si quieren vamos a correr esto por ahora. Ya creo que la base de datos está cargada, ¿sí? Vamos a eliminarla. Ya no está cargada, ¿ven? Y otra cosa que yo puedo hacer es, yo puedo correr una sola línea o un par de líneas que yo seleccione en Stata, ¿cierto? A través de run, él me va a ejecutar solamente las líneas que yo seleccione. O si yo no escojo ninguna línea y dejo el Stata tal cual como está, sin seleccionar nada, yo le puedo dar run y él me va a correr todas las líneas, ¿listo? Todas. Entonces voy de nuevo, ¿cierto? Y fíjese que ya me volvió a correr la base de datos, ¿cierto? Me hizo la descripción con el código de describe, ¿cierto? Bueno, me dijo cuál es el nombre, ¿cierto? El código, ¿lo ven? Mi primer archivo de file y usó el comando de escribir, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para describir la base de datos. Entonces tenemos una base de datos que contiene 526 observaciones, 24 variables, ¿cierto? Que tiene variables como el salario, todas son variables numéricas, ¿cierto? La educación, años de educación, el salario por hora, experiencia, antigüedad, eso es una dami, uno es negro, female, married, ¿cierto? Uno si es casado, 0 si no, female, uno si es mujer, 0 si es hombre, el número de personas que dependen y una serie de variables dummy también, ¿no? Para indicar dónde vive el individuo, si en un pueblo, en el norte, en el sur, ¿de acuerdo? Otra serie de variables para indicar en qué sector trabaja el individuo, si en la construcción, en manufacturas, en transporte, en servicios, en fin. Y unas variables, el logaritmo del salario, la experiencia al cuadrado y la antigüedad al cuadrado. Luego yo le pedí en mi archivo do que ejecutara un codebook, ¿no? Que para hacer una descripción estadística de mis variables, y él me lo hizo. Entonces me hizo el codebook para cada una de las variables, ¿no? Entonces él me dice que la variable wage es numérica, ¿cierto? Que va desde 0,53 dólares por hora hasta 24,91, que hay 240.000 datos únicos. La hora promedio es 5,89 dólares, la desviación estándar y el percentil. Y así para cada una de las variables. La educación está entre 0 años de educación y 18 años de educación, ¿cierto? Hay 18 únicos valores. La educación promedio es de 12,5 años, la desviación estándar y demás. Y así lo hace con cada una de las variables. Fíjense que no he ejecutado nada aquí todavía. Todo lo hice en donde, en el do file. Entonces yo puedo hacer todo esto, ¿cierto? Guardarlo, guardar este archivo do file, como lo guardo, como un archivo cualquiera. Archivo, guardar como.
¿cierto? Y yo lo puedo guardar, voy a guardarlo donde tengo guardado todo. Y aquí le puedo poner mi primer archivo do file. Y fíjense que aquí me va a aparecer el tipo de archivo, archivo do file.do, ¿no? Eso me indica que es un archivo do y lo voy a guardar. ¿De acuerdo? Entonces aquí me va a aparecer guardado. Entonces fíjense que hasta ahora tenemos dos tipos de archivos. Archivos Wedge1, ¿cierto? Archivo DTA, si esto me aparece, no me indica que es una base de datos. Y archivo DUT, si esto me aparece, me indica que es un archivo de programación, ¿no? Donde yo voy a poder guardar, ojo, no los resultados, la programación. ¿Listo? Y de ahí puedo hacer un montón más de cosas con mis archivos, ¿cierto? Puedo decirle, no sé, quiero que me haga un listado, o sea, un list, quiero que me muestre el salario, ¿cierto? Wedge de si la educación del individuo es menor o igual a 5, ¿cierto? A 5 años lo puedo seleccionar, le doy a correr y aquí me va a mostrar que hay 8 individuos, ¿cierto? Que tienen menos de 5 años de educación. Menor, esto es menor, ¿cierto? Y ellos se ganan 3,5 dólares por hora, 3,8, 3, 4, 12, así, cada uno, ¿cierto? Voy al do file y de nuevo puedo decirle que quiero ver, qué sé yo, unas estadísticas descriptivas también del salario si se quiere, ¿cierto? Ahora, si los individuos tienen más de 12 años de educación, ¿cierto? Y si son mujeres, female igual a 1, ¿cierto? Female es una dummy, en donde es igual a 1 si es mujer y 0 si es hombre. También puedo decirle, quiero ver ese mismo salario promedio para los hombres, ¿cierto? Entonces female igual a 0. Entonces quiero ver el salario promedio de las mujeres con más de 12 años de educación y quiero ver el salario promedio de los hombres con más de 12 años de educación. Selecciono las dos líneas y las puedo correr. ¿Y qué me va a decir? Que las mujeres, que es el código 1, ¿cierto? Ganan en promedio 5,88 dólares por hora. Mientras que los hombres, con los mismos 2 años con más de 2 años de educación, ganan en promedio 8,44 dólares por hora, ¿no? Ganan más que las mujeres. Y bueno, así puedo hacer un montón más de cosas. Puedo hacer una tabla para las variables categóricas, especialmente ODAMI. Es decir, puedo hacer una tabla para la variable female. Puedo hacer una tabla para la variable, si no recuerdo el nombre muy bien, entonces voy y lo busco, ¿cierto? Estas son variables binarias. La puedo copiar, ¿cierto? Non-white y married, ¿cierto? Puedo hacer un tag para la variable married, ¿cierto? Los puedo correr todos si quiero. Y aquí me van a aparecer las tres tablas, ¿no? Tag para female, que me dice que los 526 individuos que tiene mi base de datos, 252 son unos, que son ¿qué? Mujeres, y 274 son 0, que son ¿qué? Hombres. De nuevo, los 526, ¿cierto? 54 son negros y 472 son blancos. Y de los 526, 320 son married, que son uno es casado, y de 206 son no casados. ¿Listo? Entonces esta distribución uno la puede haber visto en el codebus de las variables, ¿no? De ahí la importancia de conocer estas variables, ¿no? Puedo hacer también algunas tablas cruzadas, qué sé yo, ¿cierto? Una tabla entre female y married, y la puedo correr, ¿cierto? Aquí me dice la información que ya sé por un lado, que hay 320 casados y 206 que no están casados, que hay 252 mujeres y 274 hombres, pero lo interesante es ver esta distribución de acá, ¿cierto? Que me está diciendo que del total de casados, ¿cierto? 188 son hombres y 132 son mujeres, vean,
nos atrapan más, ¿cierto? Y del total que no son casados, 120 son mujeres y 86 son hombres, ¿no? Que del total de mujeres, ¿cierto? Del total de mujeres, que son 252, lo mismo, 132 son casadas, 120 son solteras, y el total de hombres, que son 274, 188 son casados y 86 son no casados, ¿de acuerdo? Solteros y demás. Entonces todas estas líneas yo las puedo escribir acá. De nuevo, yo puedo guardar esto, simplemente cuando yo le he guardado le doy clic aquí y él se va a guardar como tal. Bueno, voy a cerrar esto si se quiere, ya lo guardé, ¿cierto? Y voy a cerrar esto también. Voy a darle clear para borrar todo, ¿listo? Borro la base de datos y borro esto. Luego vamos a suponer que abren un archivo de Stata en blanco como tal, ¿cierto? Van a ir al archivo do file, van a abrir el archivo do file que ya crearon, ¿cierto? Abrir, lo van a buscar a ver en dónde está. En mi caso yo lo guardé en documentos, docencia, geometría, clase 6, manejo de Stata, y está acá mi primer archivo do file y le van a dar a abrir, ¿listo? Fíjese que él ya automáticamente le abrió su archivo. Aún no ha cargado nada acá porque no le he pedido que me ejecute nada, pero yo puedo decirle: quiero que me ejecutes estas 10 primeras líneas. Le doy correr, voy al archivo y ya me cargó la base de datos y me las ejecutó, ¿listo? Eso es importante. Entonces ya vimos que son archivos do. Los archivos .dta sirven para guardar los datos, los archivos do sirven para guardar la programación y los archivos log sirven para guardar los resultados. Vamos a ver los archivos log. Entonces, para yo poder usar un archivo log, pues previamente esto lo puedo poner antes o después, como quiera, ¿cierto? Si yo quiero que aparezca en los resultados la ruta donde tengo guardada la base de datos, pues lo pongo antes, ¿cierto? Si quiero que no aparezca, pues la pongo después. En todo caso, el comando que yo uso para abrir un archivo log es capture log class, ¿listo? Entonces vamos a dar nuestro archivo do file. Vamos a suponer que queremos crear el archivo de resultados después de abrir la ruta. Entonces escribo capture, es el comando, fíjense que está en azul, log. Entonces quiero que me abra un archivo log y le escribo close. Quiero que me cierre cualquier cosa que haya abierto, ¿cierto? O que esté abierta referente a un archivo log. ¿Listo? Después le digo: quiero usar un archivo log, ¿cierto? Vamos a pegarle la ruta. ¿Listo? Y van a decirle, como yo voy a abrir un archivo log, esta ruta es para decirle: quiero que me guarde ese archivo log en esta ruta. Entonces yo le voy a decir: quiero este archivo que abrí, ¿cierto? Quiero guardarlo en esta ruta con este nombre. ¿De acuerdo? Ustedes le pueden poner como quieran. Y luego le ponen test replace. ¿Listo? Entonces lo using, entre comillas, lo pueden ejecutar, ¿no? Entonces log using, abro comillas. Entonces la pregunta es: ¿a dónde quiero guardarlo? Pues si quiero ser proligio, yo lo quiero guardar en el mismo lugar donde tengo guardado mi base de datos, ¿no? Entonces voy a la base de datos, quiero guardarlo acá, ¿cierto? Le doy clic de nuevo, la copio, voy al do file y la pego, ¿no? Esta ruta es similar a esta, ¿no? Entonces al final tengo que ponerle que el slash, ¿no? El slash, no lo olviden, ¿cierto? Y ahora le pongo el nombre a mi archivo log de resultados. Entonces quiero ponerle mi primer resultado punto y el tipo de archivo log. ¿Listo? Voy a cerrar y creo que toca ponerle coma, ¿sí? Coma text replace. ¿Listo? Coma text replace. Coma text replace. ¿Listo? Aún no he ejecutado el archivo log, entonces voy a ejecutarlo. Escojo las dos primeras líneas, perdón, la línea 3 y 4 para mí,
capture log close y log using y le doy correr. ¿Listo? Me voy para el stata, lo pongo acá y veo que aquí me dice capture log close, ¿cierto? Log using, entonces me dice ya le abrí un archivo look, ¿cierto? ¿Con qué nombre? Con el nombre mi primer resultado, ¿cierto? Entonces vamos a donde se supone que lo guardé, ¿cierto? Que es para mí en esta ruta, y fíjese que se me creó un archivo de texto, ¿cierto? Que se llama mi primer archivo log, mi primer resultado, perdón. Entonces si es un archivo log, es un archivo de texto y por lo tanto ahí van a estar guardados mis resultados. No lo voy a abrir todavía, no me interesa abrirlo todavía, porque si bien tengo escrito estos comandos, aún no los he ejecutado, ¿cierto? Yo apenas abrí mi archivo. Entonces todo lo que yo haga de ahora en adelante, o sea, yo abro mi archivo, le digo que lo guarde en esta ruta, todo lo que yo haga de ahora en adelante va a aparecer o se va a ejecutar y se va a guardar en ese archivo log. Entonces yo voy a escribir mi nombre, que ya está, mi código, mi primer archivo do file, voy a decir el comando des, codebook, vamos a listar esto, ¿cierto? Y vamos, qué sé yo, a hacer otro tab finalmente, ¿cierto? Esta vez entre negro y qué sé yo, female. ¿Listo? Cuando ya hice todo, ya ejecuté todos mis comandos, y cuando no quiero ejecutar más comandos y quiero ya guardar todos mis resultados y ver cómo salieron, pues simplemente cuando ya acabo de hacer todo le escribo log close y luego etc. ¿Listo? Escribo log close. ¿Qué quiere decir esto? Ciérreme el archivo log, ¿cierto? Y aquí le doy etc. ¿Listo? Entonces voy a ejecutar de nuevo todo. ¿Listo? Voy a dejarlo así como está. Si quieren yo lo puedo borrar de aquí, o simplemente como él está precedido por los comandos clear, me va a borrar todo y abrir, pero yo lo puedo dejar así. Voy a decirle, voy a darle clic acá para que me lo ejecute, ¿cierto? Vengo a stata de nuevo, ya él me corrió todo esto, me lo corrió, ¿cierto? Aquí empezamos, ¿cierto? Me abrió la base de datos, me abrió el archivo, ¿cierto? Y empezó nombre, código, mi primer archivo, me hizo la descripción que le dije que me hiciera y me hizo el codebook de cada una de las variables, ¿cierto? Todo eso ya son resultados. Me hizo estas listas, ¿cierto? Que le pedí que me las hiciera, estos promedios, estas sumas, estos tab. Y fíjese que al final me dice log close, ya me dijo, le cerré el archivo, ¿cierto? Que está guardado en esta ruta, etc. Y finalizó el archivo. Entonces, ahora, ¿qué podríamos esperar? Pues que vamos a nuestro archivo log, ¿cierto? Tenemos que abrirlo y ahí va a aparecer que todo eso que hemos corrido ahí va a aparecer acá. ¿Listo? Está ahí, le damos doble clic, hagámoslo así y aquí va a aparecer guardado todo, ¿no? La ruta que usó para guardar el archivo, fíjense, nombre, código, mi primer archivo, la descripción va a aparecer acá, ¿cierto? El codebook, ¿no? La descripción de cada una de las variables. ¿Sí? Todo va a aparecer guardado ahí. El leads, las estadísticas descriptivas y las tablas, ¿de acuerdo? Y al final se cerró. Y ese es mi archivo de trabajo. Esos son los tres archivos que usa Stata, ¿no? Archivo.eta, base de datos, archivo do, programación, y archivo log, resultados. Este archivo, ese es mi archivo final. Yo no puedo correrlo ni darle clic para que corra como corre el do file. Esto ya termina acá, ¿de acuerdo? Ya termina acá. Pero este es mi archivo. Yo puedo copiar estos datos, pegarlos en una tabla, en un Word, en un Excel, sí, puedo manipularlos y demás. Cerramos acá, ¿cierto? Y ya va a estar todo aquí guardado. Después de esto, entonces vamos a ver la introducción a la regresión, ¿de acuerdo? La introducción a la regresión. Entonces hasta ahora hemos visto algunos elementos de la regresión. No los hemos visto todos, ¿cierto? Hemos visto algunos elementos de la regresión. Entonces, el comando en Stata para estimar un modelo de regresión a través del método de mínimos cuadrados ordinarios es el comando regress. Yo igual lo puedo abreviar con el comando reg, ¿de acuerdo? Y siempre el orden para estimar un modelo de regresión en Stata es: primero va el comando, ¿cierto?
posteriormente de primero va la variable dependiente, ¿de acuerdo? Dependiente, es decir, la y después van las variables independientes o explicativas, sea una variable, sea 2, sea 3, 4, 5, las que sea, ¿listo? Sean las variables que sean. Entonces, esta es la forma como yo estimo un modelo de regresión en Stata. Entonces, la sintaxis del comando regress indica que la primera variable presenta el término dependiente del modelo, ¿no? Que ya dijimos la variable y las siguientes son las variables independientes. Entonces, cuando yo corro un modelo de regresión, como lo vamos a ver ahora, me va a aparecer una salida de regresión así. Ese es un modelo de regresión simple, ¿cierto? Y estos son todos la información que contiene mi salida de regresión. Como les dije, ya algunas las hemos visto, otros las vamos a ver. Entonces aquí está explicado cada uno de ellos, ¿cierto? Que es el 1, el 2, el 3, ¿listo? Hasta un total de 27 estimaciones o de 27 datos, ¿listo? Vamos a hacer una regresión, ¿cierto? Regress. ¿Entre quién? Entre el salario y la educación, ¿cierto? Me salió un poquito grande. Voy a correr estos marcos para que me salga un poco más ajustada, más bonita, ¿cierto? Exacto. Entonces fíjense que esta salida de regresión, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Es igual a esta salida de regresión, ¿listo? Entonces vamos a empezar a ver más o menos qué es cada uno de esos elementos. Entonces digamos que la regresión o la salida de la regresión se clasifica o se agrupa en 3 grupos, valga la redundancia. Este primer grupo, desde el 1 hasta el 13, esto es la tabla ANOVA, que ya la vimos, ¿no? Es el análisis de las varianzas y de las covarianzas. ¿Listo? Esto me sirve para ¿qué? Para estimar R cuadrado, para estimar F. ¿Listo? Estos son unos estadísticos básicos de Stata. Ahora lo vemos bien, de nuevo. Pero está la prueba F, el R cuadrado, el número de observaciones, y esas son las estimaciones como tal. Esto, los parámetros estimados, los coeficientes, la significancia estadística de los parámetros, los intervalos de confianza. Entonces este primer recuadro, que es la tabla ANOVA, pues ahí me indica el tema de las varianzas y de las covarianzas, ¿no? Entonces en esta parte él me va a decir, bueno, aquí vamos a tener la varianza del modelo, la varianza del residual y la varianza total. Recuerden que esos son 3 conceptos que veíamos cuando estimábamos el R cuadrado, ¿no? Entonces, este modelo pues era la suma estimada del modelo al cuadrado, todos esos se elevan al cuadrado, ¿cierto? Este residual es la suma del residual al cuadrado y este total es la suma total al cuadrado, ¿no? La línea 2, pues él me va a indicar que es la suma de los residuos siempre al cuadrado. O sea, esto es la suma de todo esto al cuadrado, ¿cierto? Del modelo, de la estimación y del total. Y esto pues ya van a ser los resultados, ¿no? El 3, pues será la suma de cuadrados explicado o la suma estimada al cuadrado, que ya la veíamos. El residual pues será la suma de residuos al cuadrado. Y el total, y el 5 pues será la suma total al cuadrado, ¿listo? La línea 6 me va a indicar los grados de libertad, ¿no? En el caso del modelo, pues que es el número 7, pues son los grados de libertad del modelo estimado, ¿cierto? Que siempre van a ser K-1, ¿no? K, que es el número de parámetros, que en este caso son 2, ¿cierto? Menos 1, pues da 1. Y el 8, pues serán los grados de libertad del residuo, ¿no? Que en ese caso es el 9 menos el 1, ¿listo? Entonces el 9 son los grados de libertad del modelo total, ¿listo? Eso es igual a, los grados de libertad es igual a n-1, ¿no? Número de observaciones menos 1. Y estos pues son las medias cuadradas de esas estimaciones, ¿no? Entonces es la división entre las sumas al cuadrado sobre su grado de libertad. Entonces este 11 sería 3 dividido 7, ¿no? La suma estimada del modelo sobre los grados de libertad. Este 12 pues sería 4 dividido 8, ¿no? La suma de residual al cuadrado sobre sus grados de libertad, y ese también, ¿no? El 13 sería 5 dividido 9, ¿no? La suma total al cuadrado sobre los grados de libertad. ¿Listo? Ahora vamos con este recuadro.
El primero de ellos me indica que el número de observaciones. En este caso tenemos 1500 observaciones, en este ejemplo que tenemos acá. La línea 15 pues me indica el estadístico f de significancia global. Entonces el que me dice que con una variable, ¿cierto?, que es x, y con 1498 grados de libertad, el estadístico f me da 70,46. Y la siguiente, la línea 16, pues es la probabilidad del grado de la prueba f, ¿no? Entonces la prueba f sirve para determinar si mi modelo es globalmente significativo o no. Entonces uno en teoría debiera calcular este valor con una formulita que ya luego la vamos a ver, irse a una tabla y mirar con base en esa tabla y si el modelo es globalmente significativo o no, si se rechaza la hipótesis nula o no. Pero digamos que el software a uno le evita este trabajo y le da la probabilidad. Entonces uno siempre lo que hace es mirar esta probabilidad y determinar si es menor o mayor a 0,05 o al nivel de significancia que usted plantee. En este caso da 0, lo que me indica que mi modelo es globalmente significativo, quiere decir que mi modelo es un buen modelo. ¿Listo? La línea 17 me muestra el ya conocido por ustedes R cuadrado o coeficiente de determinación, ¿cierto?, que sale pues de la estimación de estos, ¿sí? Recuerdan que eso era igual a suma estimada al cuadrado sobre la suma total al cuadrado, 3 dividido 5, ¿cierto? En este caso me da 82,47. El que sigue, el 18, es el R cuadrado ajustado que a los grados de libertad. Entonces el tiene en cuenta los grados de libertad y las variables. En la descripción en la descripción número 10-18 pues van a ver un poco más detallada por acá, ¿cierto? Algunas formulitas para que recuerden, pues también para que les puedan servir para tener claridad sobre lo que van a hacer. ¿Listo? El número 19, ¿cierto? Ese es la desviación estándar del término error, que ya también se vio en clase. Y ya este último cuadro, este último recuadro es el cuadro más importante, se puede decir, porque es el recuadro de las estimaciones, ¿de acuerdo? Entonces el 20 siempre va a ser nuestra variable dependiente, que en este caso es y, y el 21 puede ser uno o pueden ser varios, van a ser nuestras variables explicativas. ¿Listo? El 22 es la constante, que ya sabemos que es el valor que toma y cuando x vale 0. La línea del 23 van a ser los coeficientes, ¿cierto? Las estimaciones van a ser los parámetros estimados. En este caso la constante es el beta 0, el beta 0 es 10,6 y el beta 1 es 2,45. ¿Listo? El error estándar va a ser la línea 24 también, un error estándar para cada uno de los parámetros, el t-statistic y la probabilidad del t. ¿Listo? Y los intervalos de confianza. Entonces, por favor, la idea es que revisen esto para que lo puedan analizar con más detalle. ¿Listo? Entonces vamos a Stata y vamos a hacer la estimación, pero hagámosla acá, hagámosla en nuestro do file, ¿cierto? Entonces aquí le doy bajar, voy a decirle quiero hacer una estimación, voy a copiar esta línea de comandos, ¿cierto? Y lo voy a pegar acá entre el salario y la educación, le doy OK. Bueno, ahí me corrió todo, ¿no? De nuevo, esta es mi salida de regresión. Podemos decir que esto es lo que se usa para construir el R cuadrado y la prueba F. Esto es la tabla ANOVA, ¿cierto? Esto generalmente no se analiza en un modelo de regresión, pero ellos suministran la información para fines de saber, ¿cierto? Saber qué información tenemos. Esto que me está diciendo que tenemos un total de 526 observaciones y con una prueba chi cuadrado de 100,3 puedo decir que mi modelo es globalmente significativo, ¿cierto? Porque la significancia me da 0,00000. El R cuadrado, ¿cierto? Me da 16,48, lo que me indica que la variación de EDUC me explica el 16,48% de la variación del salario. Yo puedo esos análisis, por ejemplo, empezar a escribirlos en mi archivo do file. Y la recomendación es esa: cada vez que hagan algo, escríbanlo en el do file, ¿de acuerdo? Como con el asterisco para que se lo tome como texto, ¿no? Entonces, el modelo, por ejemplo, ¿cierto? Me indica que la variación de X me explica ¿cuánto era? 16,48%
de la variación del salario. Aquí pongámosle, pues ya sabemos que es X, ¿no? Que es ¿qué? La educación, ¿sí? Y así puedo seguir mirando el modelo. El R cuadrado ajustado siempre va a ser un poquito menor al R cuadrado, pero se analiza de la misma forma, ¿listo? Entonces, estos son los coeficientes estimados, ¿no? En este caso, pues tenemos la constante, que es el valor que tomaría el salario cuando EDUC vale 0, me dice que es negativo, está bien. Y el parámetro más importante es EDUC, ¿no? Entonces, EDUC está medido en años, salario está medido en dólares por hora, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Que por un aumento de un año de educación, ¿cierto? Mi salario aumenta en 0,54 dólares por hora, ¿cierto? Y podemos decir, bueno, esto lo vamos a ver después, pero esto y esto se utiliza para determinar si mi variable es estadísticamente significativa. Entonces esto es prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? Es prueba de hipótesis que se va a aplicar a la econometría en el sentido de determinar si un parámetro es diferente de 0 o no, o si es estadísticamente significativo, ¿cierto? Por ahora solamente es importante que sepan que si yo determino un nivel de significancia del 5%, por ejemplo, mi variable explicativa, en este caso EDUC, es estadísticamente significativa y afectará al salario siempre y cuando esta probabilidad sea menor que 0,05. ¿Listo? Menor que 0,05. Si es menor, decimos que esta variable afecta el salario. Si es mayor, decimos que no la afecta. ¿Listo? Es un modelo de regresión simple, ¿cierto? Yo puedo incluirle a esto más variables. Puedo decir que el salario está en función no solamente de la educación, sino también de la experiencia, de la antigüedad, ¿cierto? De si es negro, de female, si es mujer o hombre, si está casado. Y metamos por acá alguna variable de estas, ¿listo? Esta es nuestra estimación, ¿cierto? Si quieren podemos copiar esta línea de comando en nuestro archivo do, ¿cierto? Y volvemos al stata. De nuevo, 526 datos. El modelo sigue siendo globalmente significativo y ahora el R subió, ¿no? El R subió de 16 a 38. Claro, hay más variables, ¿no? La variación del conjunto de mis variables explicativas, todas estas, me explican el 38,55% de la variación del salario, ¿no? Unas recomendaciones antes de analizar las variables, miren la significancia de ellos. De nuevo, si es mayor que 0,05, las podemos sacar del modelo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos? Que la variable no weights es mayor a 0,05. No es estadísticamente significativa. Esta variable no afecta el salario, ¿de acuerdo? Se puede decir que tampoco esta variable numDep, que no recuerdo qué es, número de personas que dependen, tampoco es significativa, ni tampoco la variable northcent, que sí vive en el norte centro. Entonces pueden quitarlas una por una. Entonces vamos a empezar quitando, por ejemplo, la última variable northcent, ¿cierto? Entonces le dan clic otra vez, hagámoslo, le dan clic aquí a la última estimación para que no la escriban toda y la borran, ¿cierto? Y la corran. ¿Listo? Seguimos. ¿Cuál sigue? El número de personas que dependen. De nuevo, entonces la borro, ¿cierto? numDep. Que sigue not white, ¿cierto? Tampoco nos dio 0,88. O sea, da mayor que 0,05. Y puedo quitar experiencia. Digamos que no es significativa al 5, pero sí lo es al 10. Si quieren, quitémosla. Y yo creo que podemos dejar ahí, ¿cierto? Entonces, este es nuestro modelo de regresión. De nuevo, observaciones, significancia global, R cuadrado, son significativos. Y lo analizamos de la misma forma, ¿no? Por un aumento de un año de educación, mi salario aumenta en 0,49 dólares por hora. Ternura, que es antigüedad, está medida en años. Por un aumento de un año de antigüedad, mi salario aumenta en 0,5 dólares por hora. Es un modelo nivel-nivel, ¿no? ¿Recuerdan las relaciones funcionales? Es un modelo nivel-nivel. Female es una AMI, 1 si es mujer, 0 si es hombre. Esto que me indica que las mujeres ganan en promedio 1,73 dólares por hora menos que los hombres. Cuando es una variable de AMI, comparo los 1 contra los 0.
1 es mujer, 0 es hombre de nuevo. Las mujeres, que son el 1, ganan 1,73 dólares menos, ¿cierto?, que los hombres, que son los ceros. ¿Por qué dólares? Porque la variable está medida en dólar, ¿no? Hora por dólar. La variable madre de nuevo es una AMI, 1 si está casado, 0 si no. Entonces comparo los 1 contra los ceros, que me indica que los casados ganan en promedio 0,78 dólares por hora más, porque el signo es positivo, que los que no son casados, que son los ceros, ¿no? Ese MSA creo que es una variable que me indica si vive en una área metropolitana. Entonces me dice que las personas que viven en un área metropolitana ganan en promedio 0,89 dólares por hora más, signo positivo, que las personas que no viven en un área metropolitana. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir esto? Bueno, así es como se analiza, ya ustedes lo saben. Podemos cambiarle la unidad de medida, ¿cierto? Podemos estimar un modelo log nivel. Para eso tendríamos que generar nuestra variable dependiente en logaritmo. Ya hay una que está por aquí generada, pero quiero que la generemos. ¿Cómo la hacemos? Con el comando que, ¿lo recuerdan? Comando Y, ¿cierto? Y quiero que se llame log salario, ¿cierto? Y eso va a ser igual al logaritmo, abro paréntesis, la función es logaritmo. Aquí quiero sacar el logaritmo a la variable wage, ¿no?, que es el salario. Y le doy enter. Y se va a crear, ¿no? Se va a crear automáticamente en mi base de datos una variable llamada logWage. Yo de nuevo, si quiero todas estas regresiones, ¿cierto? Todas estas regresiones, si las quiero guardar, las puedo copiar, ¿cierto?, en mi archivo do. ¿Listo? Y finalmente entonces yo puedo decir, bueno, voy a estimar de nuevo el último modelo, ¿cierto?, que fue el modelo que me salió mejor, por así decirlo. Voy a escribir regress, pero entonces ya no voy a usar el salario, sino que voy a usar el logaritmo del salario, que fue la variable que creé, ¿no? Ojo, con las variables tienen que ponerlas tal cual como estaban en Stata, ¿listo? Con el nombre tal cual, en mayúscula, en minúscula, ¿de acuerdo? El nombre exacto, porque si no le va a salir error, ¿listo? Le doy esto, está bien, y le doy correr, ¿listo? Voy a el software y encontramos esto de nuevo, número de observaciones, globalmente significativo, el R cuadrado sube un poco, ajusta mucho mejor en logaritmo, 41,62, todas las variables se ajustan muchísimo mejor, y ahora lo analizo de forma diferente, ¿no? Como es un modelo log nivel, tengo que la variable explicativa, el parámetro, multiplicarlo por 100 y analizarlo como un porcentaje, ¿no? ¿Cómo varía la educación en años, ¿no? Por un aumento de un año de educación, mi salario aumenta en cuánto, multiplico por 100 esto, en 7,3%, ¿cierto? Un año adicional hace que la educación se me aumente en 7,3%. Antigüedad, un año adicional de antigüedad aumenta el salario en 1,8%. Las mujeres, ¿cierto? 1 mujeres, 0 hombres. Las mujeres ganan en promedio, lo multiplico por 100, 24,8% menos de salario que los hombres, que son los ceros. Los casados ganan en promedio 16,4%, ¿cierto?, más que los que no son casados, que son los ceros. Y finalmente los que viven en una ciudad, en un área metropolitana, ganan en promedio 15,8% más de salario que los que no viven en un área metropolitana. Y ahí puedo hacer algunas variedades con respecto a esto. Yo pudiera decir, no, es que quiero estimar este modelo, ¿cierto? Quiero estimar este modelo, qué sé yo, solamente para if, ¿cierto? Ya empezamos a usar todos los condicionantes que hemos hecho antes. Quiero estimarlo solamente para los que son negros, ¿cierto? Igual a 1. Esto lo voy a correr. Me comí la palabra, la letra rec, ¿cierto? ¿Sí ven? Qué bueno que salió esto. Cuando sale rojo es porque hay un error, ¿no? Y no me estima nada. Entonces tengo que revisar porque algo está mal. O el comando, como en este caso, o el nombre de una variable. ¿Listo? Y esta es la estimación, ¿para quién? Para los que son negros, ¿cierto? Hay ¿cuántos? 54 datos. Y esta es una estimación, solamente para ellos. O yo puedo decirle, no, es que quiero que me haga esta estimación
¿cierto? Para los primeros 500 datos. In 1 500. ¿Cierto? Y él me lo hace para los primeros 500 datos, ¿cierto? Ya no son 580, sino 500. Como bien, puedo decirle que me lo haga para los primeros, más bien, 100 datos, ¿cierto? Y él me lo hace para los primeros 100 datos, ¿listo? O puedo decirle, no, si quiero que me haga esta estimación. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir aquí, saquemos female, ¿listo? Saquemos female. Y puedo decirle, quiero que me haga este modelo para quién. Para las mujeres, ¿no? Entonces le digo if female igual a 1. Y para las mujeres que trabajan en el sector servicios, por ejemplo. Entonces la variable servicios y servicios igual a 1. ¿Listo? La selecciono y lo corro. Y es un modelo de las mujeres para el sector servicios. Solamente 34 mujeres trabajan en el sector servicios. ¿Listo? Y así puedo hacer las estimaciones que yo quiera, combinar las estimaciones que yo quiera. Entonces fíjese cómo tan fácilmente, ¿cierto? Los software identifican todos esos cálculos que hacíamos en Excel, que yo les pedía que hicieran. Pues todos aquí se pueden hacer con un solo clic, ¿de acuerdo? Muy fácilmente, muy rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que practiquen mucho este software porque ese es el que vamos a usar. Eso es un abreboca, yo apenas les expliqué una minoría de lo que tiene Stata. Es un software sumamente amplio, sumamente grande, ¿cierto? Muchas gracias.